Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Semejante a un gran lienzo que era desbordado a la tierra y sostenido por los 4 reyes. Estaba lleno de toda especie de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una vez le dijo una voz y le dijo: Santo levántate, Espíritu, ata, ven. Pedro Santo replicó: de Espíritu, ningún modo, Señor, pues nunca comí cosa profana e impura. Levántate, baja y ponte en camino con ellos y mira, pues yo te he enviado. Santo Bajando Pedro al Espíritu, encuentro de los ven. aquí estoy, Santo yo soy el que Espíritu, te para eso llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Los sueños se construyen juntos. Así reza el título de este segundo encuentro sinodal. Y se trata de una frase de Fratelli Tutti del Papa Francisco. Y para mí, la verdad, ha sido muy inspiradora, porque realmente todos a nivel individual tenemos muchos sueños. Es decir, el ser humano en sí mismo es soñador. Lo que queremos ser, lo que queremos para nuestras familias, lo que queremos para nuestros hijos, para la comunidad, sueños individuales, ¿no? Luego tenemos sueños que podemos compartir a nivel de todo el universo, ¿no? Es decir, las cosas que nos pueden mover, por como el sueño de erradicar la pobreza, el sueño de erradicar la pandemia que tanto daño nos está haciendo ahora, el sueño de que todas las personas tengamos la misma oportunidad, independientemente del sitio donde nazcamos, ¿no?
que no haya violencia de ningún tipo. Esos son sueños que muchas veces son utópicos, ¿no? Y los vemos desde un punto de vista teórico y quizás romántico, ¿no? Y luego yo pondría un sueño que es el sueño más grande y más para nosotros como comunidad cristiana, que es el soñar que Cristo esté en el centro del mundo, que Cristo esté en todas las almas, ¿no? Porque cuando este sueño pueda hacerse realidad, todos los demás también. Pero para ello, este sueño, para que se pueda hacer realidad, se necesita que lo construyamos todos juntos. Y para eso también tenemos que tener nosotros, como bien decía Julio, una conversión primera. Bueno, después de este preámbulo, decir que la Iglesia de Dios ha sido convocada a sínodo. Y me gusta mucho esto de lo de la Iglesia de Dios, porque estamos acostumbrados que los sínodos sean para los pastores y los obispos, es decir, que se reúnan ellos y que disciernan acerca de las cosas más importantes de la Iglesia y que asesoren al Papa. Sin embargo, en esta convocatoria el Papa nos llama a todo el pueblo, quiere consultar a todos, ¿no? Y entonces me parece una oportunidad maravillosa para poner sobre la mesa todo lo que se está desarrollando en el mundo de hoy y que podamos participar en cambiar el camino de la Iglesia. Y bueno, el eslogan en el que se presenta, ¿no?, este sínodo es por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. La comunión la estamos haciendo nosotros esta tarde aquí, ¿no? Estamos también haciendo la participación y más aún después cuando vayamos al diálogo, ¿no? Pero claro, nos tenemos que preparar para poder después también llevar todo esto a la misión. Y claro, ¿qué es lo que hace el Papa Francisco? Que nos invita a toda la Iglesia a interrogarnos sobre un tema clave, que es el camino sinodal. Porque realmente nosotros tenemos que hacer el camino, equivocarnos y llegar luego a la conclusión de cuáles son los procesos que puedan ayudarnos para vivir la comunión, para realizar la participación y finalmente para abrirnos a la misión, porque la Iglesia en sí misma es sinodal, es decir, el caminar juntos es lo propio de ella, ¿no? Y somos un pueblo peregrino y misionero. Bien, pues os digo que una pregunta fundamental nos impulsa y nos guía. Y os digo, dice, ¿cómo se realiza hoy, a diversos niveles, desde el más pequeño al más grande, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo a la misión que se le tiene confiada, que realmente es la misión a la que tiene confiada, ¿no? Y qué paso el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal. Bueno, obviamente yo no voy a contestar esta pregunta porque para eso estamos reunidos aquí en este encuentro y en los demás. Es decir, vamos a intentar resolver estas cuestiones que el Papa nos presenta, ¿no? Y lo vamos a hacer todos juntos. Ahora, eso sí, ¿cómo tenemos que disponernos para resolver esto? Pues bueno, yo creo que la premisa fundamental es ponernos a la escucha del Espíritu Santo. Ser obedientes a las inspiraciones del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos va a marcar el camino idóneo en este sínodo. Y claro, cuando nos pongamos a la escucha, cuando además seamos capaces de compartir todo lo que suscita en nosotros el Espíritu Santo, entonces se podrán esperar una serie de frutos que es a los que creen que se van a conseguir con este sínodo y que yo los voy a enumerar muy rápidamente, ¿no? El primero, hacer memoria sobre lo que el Espíritu Santo nos ha guiado al camino de la Iglesia, pero ya no desde el punto de vista universal, que todos sabemos, claro, la Iglesia ha tenido sus bajos y sus altos, ¿no? Pero yo me metería más lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, en nuestra vida particular. ¿Qué es lo que hace también como comunidad, ¿no? ¿Cómo transforma nuestra vida, cómo transforma nuestra familia y cómo transforma nuestra comunidad? Nosotros lo hemos podido ver y lo vemos continuamente en esta comunidad. Otro de los frutos que se pretenden sacar del sínodo es vivir un proceso que sea participado e inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que el Espíritu Santo no habla solo a los doctores. El Espíritu Santo lanza su viento, ¿no?, y su inspiración sobre cualquier bautizado,
cualquier persona, desde el más sencillo hasta el más grande, y además lo vemos a lo largo de la historia de la Iglesia en las distintas, los santos, los doctores de la Iglesia, es decir, cómo el Señor no necesita grandes tratados teológicos para transmitirnos su mensaje. Por eso todos los miembros debemos de ser escuchados, todos los miembros debemos de compartir lo que Dios nos dice a nosotros, porque eso es lo que va a hacer que podamos caminar juntos. Tercero, reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de dones y de carismas que el Espíritu da libremente, que regala a la comunidad y en favor de toda la familia humana. Y bueno, es maravilloso, hoy lo estamos viendo, ¿no? Es decir, esos carismas, por ejemplo, el carisma del Ministerio de Alabanza, cómo nos lleva, cómo nos arde el alma, ¿no? Y nos lleva a encontrarnos con el Señor. El ministerio de decoración, sí, como también nos va preparando las personas que han hecho esto. Estos son dones y estos son carismas que el Señor da, pues ¿para qué? Para ayudarnos a todos, ¿no? Y de igual manera esos dones también poderlos llevar al mundo de hoy y transformar el mundo de hoy. Pero eso sí, todos esos dones en unidad, es decir, que la comunidad esté unida. Luego participar también, otro de los frutos, participar en ejercitar la responsabilidad, porque todos como bautizados que somos tenemos la responsabilidad de ir y de llevar el tesoro más grande que tenemos, que es Cristo, llevarlo al mundo. Y no solamente los pastores, sino que nosotros, por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, estamos llamados también a la evangelización de igual manera y con la misma responsabilidad. En este sínodo también queremos examinar cómo se vive en la Iglesia la responsabilidad y el poder, que muchas veces se equivoca, ¿no? Y muchas veces pues tenemos actitudes que no van acorde al Evangelio y que está muy bien que las saquemos a la luz, ¿no? Porque las cosas feas, ¿no? Como decía Santa Teresa, las ollas cuanto más se tapan, más hierven. Hay que sacarlo todo a la luz para que se sane. La Iglesia se ha equivocado en muchas ocasiones porque es santa y es pecadora, pero lo importante es que lo saquemos a la luz y que luego el poder o la responsabilidad la vivamos en clave de servicio. Eso nos lo ha dicho el Señor a nosotros en el Evangelio. El que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Nosotros, el poder que tengamos, en el lugar donde nos tenga el Señor, tenemos que servir. Hay que presentar también a la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable. A mí este apartado me gusta mucho porque me parece fundamental en el mundo en el que estamos hoy ser capaces de tender puentes, es decir, de llevar a cabo la amistad social, el diálogo social, que los cristianos tienen los problemas del mundo de hoy. Y claro, para ser creíbles, para ser fiables, tenemos que ser capaces de reconocer también las cosas feas que tenemos nosotros, ¿no? Para que ellos sepan que verdaderamente somos sinceros cuando nos acercamos a resolver conflictos, a llevar la fraternidad, a llevar la amistad social, a la reconciliación, a la inclusión. Nosotros tenemos que estar en el mundo y estamos llamados a eso. Luego, a regenerar las relaciones, como comentaba antes don Julio, entre los distintos miembros de las comunidades cristianas, que a lo mejor en la situación en la que estamos nosotros, en esta iglesia, en la diócesis de Jaén, no tenemos oportunidad de comunicarnos pues con comunidades cristianas ortodoxas, protestantes, pero sí lo que podemos regenerar es mirar dentro de la iglesia, mirar los movimientos, mirar las cofradías, que a nosotros, que el Señor no es que no hagamos ranchos, no hagamos parcelas independientes. No se nos pide que seamos todos uniformes, pero sí se nos pide que nos mantengamos en unidad. Es decir, eso es por lo que tenemos que luchar todos los cristianos. Y tenemos que ser humildes para relacionarnos unos con otros. A todos nos mueve lo mismo, que es presentar a Cristo, hacer que la gente se encuentre con Cristo. No podemos estar peleándonos y haciendo fricción entre nosotros. Y luego otra cosa que me parece muy, muy bonita es ser capaces de reconocer
los frutos que han dado la experiencia sinodales en otras partes del mundo. Por ejemplo, nosotros lo hemos tomado con Alfa, hemos visto el bien que ha hecho a tantas personas y hemos sido capaces de extrapolarlo aquí a nuestra comunidad y estamos viendo la cantidad de frutos buenos que hay. Pues ser capaces de eso, de reconocer lo bueno que hacen otros y que podemos nosotros también copiar y de igual manera y con la misma generosidad poderlo transmitir a otros. Bueno, después de más o menos esto, decir los frutos que se esperan en el sínodo, a mí me gustaría que habláramos así muy sucintamente de lo que significa la llamada a caminar juntos. Porque claro, el sínodo, este camino que se nos presenta ahora, está inmerso en un contexto histórico determinado, es decir, en un cambio de época. Y bueno, con algunos elementos en este escenario que están teniendo mucha importancia y que son claves también en la vida de la Iglesia. Y, hombre, qué decir de la pandemia, ¿no? Que es, bueno, que nos está azotando de esa manera tan importante y que cuando ya pensábamos que, bueno, que estábamos respirando un poco, de nuevo viene a darnos otro nuevo palo, ¿no? Bueno, el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en Laudatio Si, en su encíclica, pues nos ha puesto de manifiesto que somos miembros de una comunidad mundial que va en una misma barca y que el mal que afecta a uno afecta a toda la humanidad. Por lo tanto, el resultado, es decir, cómo arreglar todo esto, también depende de todos nosotros, ¿no? Y luego ver también cómo la pandemia nos ha puesto de manifiesto, ha detonado más las desigualdades sociales que ya existían previamente, ¿no? Y ahora, aunque también quiero dar un poco de luz, ¿no? Como decía el Papa Francisco, existen a lo mejor luces, cómo colaborar para hacer que nuestra casa común sea mucho mejor. Yo quiero aquí resaltar también una idea que algunas veces don Julio nos ha transmitido y se la voy a copiar, ¿no? Es cómo las personas, cómo hemos respondido las personas ante esta situación de pandemia. Por una parte, hay personas que han respondido bloqueándose completamente, paralizándose, ¿no? Y diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a salir de aquí? Totalmente bloqueado. Bueno, pues frente a este bloqueo, el sínodo nos presenta un camino. En el camino es cuando nos podemos encontrar con Cristo y cuando puede arder nuestro corazón y nuestra esperanza, que es la característica propia de los cristianos. Por otra parte, tenemos otra actitud que es la del individualismo máximo, la del egoísmo, que yo no me contagie, que a mi familia no le pase nada y ya está. Estando yo de esa manera, no me preocupo de nada más. No, frente a esto, el Papa nos habla de caminar juntos frente al individualismo, el estar juntos, porque eso nos lleva a la fraternidad. Y es como podemos salir de aquí si no caminamos juntos, si no acompañamos en esta situación. ¿Cómo vamos a salir? Mira, en la comunidad científica, si no se hubiera tenido la generosidad de poner en común todo lo que se sabía, tanto científicos de una parte del mundo como de otra, si no se hubiera tenido esa generosidad, no podríamos estar ahora vacunados tantas personas. Pues lo mismo nosotros a nivel espiritual. Bien, claro, esta situación pone a prueba la capacidad de la Iglesia, porque la Iglesia tiene que estar en los problemas de la gente, ¿no? Y este es un problema grande y debe de acompañar a comunidades y a personas que están sufriendo tanto, que tienen tanto dolor. Claro, algunas veces no sabemos, porque en la Iglesia misma somos incoherentes, ¿no? A lo mejor no sabemos verdaderamente manifestar nuestra fe como tendríamos que hacerlo. Y claro, ahí tenemos que estar. Yo también quiero sacar una lanza a favor pues de tantos sacerdotes que se han dejado su vida acompañando a pacientes, ¿no? a enfermos de coronavirus, o por ejemplo Cáritas, que ha acogido a tantas personas, a tanta gente que ha cambiado su vida de la noche a la mañana, que tenían dinero, que podían llegar a fin de mes y de pronto se han quedado con una mano atrás y otra adelante. Cáritas ha estado ahí, ¿eh? Pero también tenemos que ser humildes y reconocer los fallos que hayamos podido tener en esta situación. Bien, deciros que ante nuestras infidelidades, nuestras cosas,
el Espíritu Santo siempre está ahí, está insuflándonos su fuerza, ¿no? Está mostrándonos su potencia vivificante, lo vemos aquí cuando nos reunimos en alabanza, cuando oramos en nuestra casa, nos miramos hacia nuestro interior, vemos cómo el Espíritu nos va animando, nos va ayudando a discernir hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, yo diría que sí que se ha movido algo, ¿no? Que se ha movido algo y que por ejemplo, podríamos decir que la estructura eclesial está dejando de ser un poco menos clerical, que los laicos están teniendo un poco más de fuerza, que los jóvenes también están irrumpiendo, que a la mujer se la está valorando más también dentro de la Iglesia. Y signos de eso, pues, por ejemplo, la institución del ministerio laical de catequista, la apertura a que las mujeres también puedan tener el ministerio del lectorado, del acolitado. Y eso, pues, son avances, son pequeños avances, pero bueno, estamos dando paso en el camino. No me gustaría terminar diciendo pues que hay distintas, ¿cómo diría yo?, la variedad de comunidades cristianas que hay en el mundo. No es lo mismo la situación que podemos tener aquí en nuestra diócesis de Jaén o en Europa que la que pueden tener en Irak, en los cristianos, ¿no? Es que es totalmente distinto y por lo tanto su camino sinodal también es diferente, su caminar juntos es distinto. No es lo mismo tener una tradición católica, ¿no?, aunque en el mundo de ahora estamos a pasos agigantados secularizándonos, ¿no? Y tenemos, al fin y al cabo, tenemos una persecución más de tipo ideológico que físico, a también reconocer, es decir, esa persecución en otras partes del mundo, en otras comunidades que realmente los lleva al martirio. Su caminar en el sínodo es totalmente diferente, pero todo esto lo tiene que contemplar, se tiene que contemplar en este camino. Y bueno, decir que la sinodalidad representa el camino principal de la Iglesia y que tenemos que ser signo profético para la familia humana, porque estamos llamados a un proyecto compartido, al bien común. Después de hablar de lo que significa la llamada a caminar juntos, me gustaría decir que la Iglesia es constitutivamente sinodal. Vamos a ver, si la Iglesia no es sinodal, no es Iglesia. Es decir, si es Iglesia, es sinodal. Sínodo, como nos ha dicho antes don Julio, es una palabra muy antigua, venerada por la tradición. ¿Por qué? Pues porque se asocia a los contenidos más profundos de la revelación. Jesús, en Juan 14, nos dice que es el camino, la verdad y la vida. Nos está diciendo que es el camino. Nosotros caminamos juntos, ¿no? Y luego que los discípulos de Cristo son los discípulos del camino. Por lo tanto, nosotros somos discípulos del camino. Tenemos que caminar juntos. La sinodalidad es el ADN de la Iglesia. Es el obrar, es decir, tenemos que vivir y sentir como pueblo de Dios, pero caminando juntos. Y caminando juntos, como decía antes Lola, no es solamente ir uno al lado del otro, sino que es celebrar la fe y la esperanza juntos. Es decir, todos estamos unidos por la misma fe, por la misma esperanza. Pues bien, como ya digo, es el mismo, el ADN de la Iglesia, la sinodalidad. ¿Y cómo se ha vivido a lo largo de estos siglos la sinodalidad? Pues al principio, en el primer milenio, eso era lo propio, vamos a ver. Es decir, el mensaje iba de uno a otro, de boca a boca, en las primeras comunidades cristianas. En el segundo milenio ya empieza a introducir, a subrayarse más la función jerárquica, pero nunca la sinodalidad ha dejado de existir porque ha habido concilios, ha habido sínodo, y luego lo que es el sensum fidei, que el otro día me explicaba don Julio, es decir, el sentido de la fe, ¿no? Que todos los bautizados no podemos equivocarnos cuando creemos juntos, ¿no? Entonces, siempre se ha vivido, ¿no?, ese sentido sinodal. Es más, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en esta línea de renovación de la Iglesia, de dar un nuevo aire también a la Iglesia, pues lo ha dejado también muy expresado en los documentos, sobre todo en el Lumen Gentium, que es la luz de los pueblos. Cristo es la luz de los pueblos. Y bueno, a la luz de lo que decía, a colación de lo que decía antes, que la totalidad de los fieles no pueden equivocarse cuando creen. También nos lo dice San Juan, ¿no?, que dice
en Juan 16, que es el Espíritu el que guía a los creyentes hasta la verdad plena. Y la verdad plena es Cristo. Bueno, pues los pastores, por tanto, no deben de temer al pueblo, no deben de temerlo en ningún momento, porque aquí no se trata de una democracia, aquí no se trata de votar lo que dicen los laicos o lo que dicen los sacerdotes, no son intereses contrapuestos. A ellos y a nosotros nos mueve lo mismo, es decir, nos mueve que todos nos encontremos con Cristo, que cambiemos nuestra vida, que cambiemos nuestra sociedad y que cambiemos el mundo. Y yo creo que es estupendo que el pueblo hable y que los pastores escuchen y que luego puedan ordenarlo todo, discernir y todo esto sacarlo a unas líneas de actuación que podamos llevar a cabo las iglesias particulares. Para terminar, os digo que caminar juntos, que en este caminar juntos pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir cómo la comunión nos lleva a la misión. La iglesia sinodal es una iglesia misionera, es una iglesia en salida, es una iglesia de puertas abiertas, es una iglesia que va en busca de esos cristianos desencantados, es una iglesia que va en busca del que está en la esquina, en las periferias, y a eso es a lo que estamos llamados. Y más hoy precisamente que celebramos el primer domingo de Adviento, en el que nos han puesto aquí la palabra de salir. Tenemos que salir fuera. A lo largo de la historia de la salvación, cuando Dios ha llamado a la gente para que saliera fuera, por ejemplo a Abraham, era porque le presentaba, le iba a dar algo maravilloso, le ha dado una gran descendencia. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, le dio la libertad. Nosotros también estamos llamados a salir de nosotros mismos, ¿no? Porque queremos construir un sueño todos juntos, y es que Dios, que Cristo esté en todo y esté en todo. Bueno, muchas gracias a todos y os animo a eso, a caminar juntos, a vivir juntos en la fe y la misma esperanza. Y ahora, por favor, Julio, para las preguntas. Sí. Un aplauso, ¿no?, a Amparo. Bueno, las preguntas, la primera es una introducción genérica y luego se da desglosado. Entonces hemos dejado 3 preguntas. El tema es cómo se hace este caminar juntos. ¿Se está realizando? ¿No se está realizando? ¿Qué experiencias tenemos? Entonces, la primera es, ¿qué experiencia de caminar juntos hemos tenido estos últimos años en nuestra diócesis de Jaén? Y en nuestra parroquia o grupo, ¿qué experiencia estamos haciendo ahora? Es decir, experiencia de caminar juntos. ¿Hemos tenido algunas, tal? Pues eso es un poco lo que hay que hablar. Segundo, ¿qué alegrías han provocado en nosotros estas experiencias? ¿Qué dificultades y obstáculos hemos encontrado? ¿Qué heridas nos han provocado? ¿Qué intuiciones nos han suscitado? Esa pregunta es más compleja y más completa, porque todo no es así positivo, ¿no? También hemos dejado gente a lo mejor en el camino, gente que no nos ha entendido, en fin, todo eso sale por ahí. Dificultades, obstáculos, alegría, heridas. Y el 3, recojamos finalmente los frutos que vale la pena compartir. ¿Dónde resuena la voz del Espíritu en estas experiencias? Eso es lo que nos interesa discernir. No es que lo mío es mejor, que lo tuyo es peor, que me gusta más esto, no. El Espíritu, ¿qué está diciéndonos? Eso es lo que tenemos que intentar buscar todos, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo esa voz? ¿Cuáles son los puntos que hemos de confirmar, las perspectivas de cambio y los pasos que tenemos que cumplir? ¿Qué caminos se abren desde estas experiencias para nuestra parroquia y para nuestra diócesis? Tenemos entonces 3 preguntas. Si os parece, esas 3 preguntas nos centramos. Lo otro es una introducción genérica. Y ya está, hemos hecho 6 grupos. Pero lo veo que se meten en grupo. Se meten en grupo y entonces pues todo eso le está haciendo muy bien también a la gente joven, que hay que atraerla a las parroquias, porque se aburren o lo ven de otra manera, entonces hay que hacer... Porque eso forma parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que para que podamos... parroquias, los arciprestazgos, hace ya mucho tiempo y el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Estamos en otro mundo. Tenemos una experiencia muy reciente. Fíjate que no somos capaces de hablar Muy buenas todas. ¿Tenéis frío o qué? Pues mira, hemos llegado helado. Ya parece que nos estamos calentando. ¿Que hace calor? ¿Sí? Sí, mucha.
Ay, no, pero estamos muy gustitos. Nada, todo lo mismo. Luego voy a resfriar cuando salgáis. Seguramente, pero allí no. Sí, porque yo estaba controlando.